La bala ya había salido del cañón antes de que el francotirador alemán se diera cuenta siquiera de que había cometido un error. Llevaba 3 días esperando. 3 días entre los escombros helados de Sebastopol, oculto bajo una pila cuidadosamente dispuesta de piedras rotas y madera podrida, sin comer, apenas respirando, vigilando a través de la mira de su rifle el más mínimo movimiento. Era uno de los mejores francotiradores alemanes, un especialista en contraataques enviado específicamente para eliminar al tirador soviético que había estado aterrorizando la Wehrmacht durante meses. Había estudiado los patrones, había analizado las zonas de peligro, se había posicionado a la perfección, y aún así nunca lo vio venir, porque la persona que lo mató no estaba donde él esperaba, no estaba haciendo lo que él esperaba. Ni siquiera se suponía que fuera capaz de lo que acababa de hacer, según la opinión de la mayoría de los oficiales alemanes. Su nombre era Lyudmila Pavlichenko. Tenía 25 años, era mujer, y cuando terminó la guerra, cargaría con el peso de 309 bajas confirmadas, convirtiéndose así en la francotiradora más exitosa en la historia de la guerra. Pero esta no es simplemente una historia de números. Los números son fríos. Te dicen el marcador, pero no el partido. Esta es una historia sobre quién era ella antes de los fusiles, antes de los escombros, antes de los titulares, los carteles propagandísticos y las ovaciones de pie en capitales extranjeras. Esta es una historia sobre por qué luchó como luchó, por qué sobrevivió cuando casi todos a su alrededor no lo hicieron, y qué precio tuvo que pagar, no solo físicamente, sino en todos los sentidos en que un ser humano puede ser disminuido, reconstruido y disminuido de nuevo. Esta es la historia de Lady Muerte. Y comienza, como tantas de las historias más importantes, no en un campo de batalla, sino en una biblioteca. Para comprender a Lyudmila Pavlichenko, hay que comprender la Unión Soviética en la que creció. No la Unión Soviética de la imaginación occidental, el monolito gris de hormigón de las caricaturas de la Guerra Fría, sino la Unión Soviética específica, turbulenta y contradictoria de la década de 1930. Un país que simultáneamente se construía a partir de casi la nada y se desgarraba a sí mismo mediante terror político y las purgas ideológicas. Nació el 12 de julio de 1916 en la pequeña ciudad ucraniana de Vila Tserkva, situada a unos 80 kilómetros al sur de Kiev. Su padre, Mikhail Pavlichenko, era obrero de fábrica, un hombre de recursos modestos pero de convicciones firmes, miembro del Partido Comunista que creía, como muchos de su generación, que la revolución de 1917 había abierto realmente la puerta a un futuro mejor. Su madre crió a la familia con ese amor sereno y disciplinado que era más común entonces que ahora. La familia se mudó a Kiev cuando Lyudmila aún era una niña, y fue allí donde comenzó a forjar una personalidad extraordinaria. Según todos los testimonios que se conservan, poseía una inteligencia excepcional. No la inteligencia pasiva de quien absorbe información con facilidad, sino la inteligencia activa e inquieta de quien necesita comprender cómo funcionan las cosas. Absolutamente todo, constantemente. Era una lectora voraz. La historia era su obsesión, en particular la historia militar. Leía sobre las campañas de Napoleón, la guerra de Crimea y las tácticas de los generales de la antigüedad con la misma pasión que sus contemporáneos varones demostraban en los partidos de fútbol. Desde muy joven, también fue muy activa físicamente, no de forma cohibida, sino como alguien que simplemente disfruta de lo que su cuerpo puede hacer. Nadaba, corría. Era más fuerte que la mayoría de los chicos de su barrio, y aunque esto a veces generaba fricciones sociales, porque incluso la supuestamente igualitaria Unión Soviética, las expectativas de género eran complejas, nunca pareció preocuparle demasiado. Tenía una franqueza innata, una cualidad que la hacía no dejarse influenciar fácilmente por lo que los demás pensaban que debía ser. A los 14 años, ya trabajaba a tiempo parcial en un arsenal, una fábrica de municiones en Kiev, mientras continuaba sus estudios. Fue allí, alrededor de 1932, donde conoció un campo de tiro. La fábrica contaba con un club Soviakim, una organización paramilitar de defensa civil muy extendida en la Unión Soviética durante ese periodo, que enseñaba a los ciudadanos comunes habilidades militares básicas como parte de un programa nacional de preparación. Millones de ciudadanos soviéticos participaron. La mayoría disparó unas cuantas rondas, obtuvo una insignia y siguió con su vida. Lyudmila no era como la mayoría de la gente. Se dedicó al tiro con una intensidad que sorprendió incluso a los instructores. Había algo en el problema puro del tiro, la física, la paciencia, la absoluta necesidad de serenidad mental en un mundo cada vez más ruidoso, que la atraía profundamente.
Obtuvo su insignia de tiradora de élite Voroshilov en el primer nivel, luego en el segundo, y después siguió esforzándose. No se conformaba con ser buena. Necesitaba comprender por qué era buena y, luego, ser mejor. Para cuando se matriculó en la Universidad Estatal de Kiev para estudiar historia a finales de la década de 1930, ya era una consumada tiradora deportiva. Además, era una madre joven. Se había casado joven, en un matrimonio breve y turbulento de que nació un hijo, Rostislav, antes de que terminara en divorcio. La maternidad soltera en la Unión Soviética de aquella época no era ni infrecuente ni estaba totalmente estigmatizada, pero conllevaba su propio peso. Ella lo sobrellevó sin quejarse, criando a su hijo mientras completaba sus estudios. Seguía compitiendo en tiro deportivo y escribía una tesis sobre los cosacos de Zaporozhia, la sociedad guerrera ucraniana, casi legendaria, que la había fascinado desde la infancia. Era una mujer que construía una vida cuidadosa y con propósito. Estudiante becada, historiadora, madre, tiradora. Tenía un camino trazado ante ella, y era un buen camino. Luego, el 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, y el camino se desvaneció de la noche a la mañana. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, fue, en términos de magnitud, la mayor operación militar de la historia. Ninguna otra, ni antes ni después, se le ha acercado. Aquella mañana de junio, aproximadamente 3 millones de soldados alemanes, junto con cientos de miles de tropas aliadas de Rumanía, Hungría, Finlandia e Italia, cruzaron un frente que se extendía a lo largo de casi 2.900 kilómetros desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Llevaban consigo 3.350 tanques, más de 7.000 piezas de artillería y 2.770 aeronaves. La Unión Soviética no estaba preparada. En rearmament. Las purgas de Stalin a finales de la década de 1930 habían ejecutado o encarcelado a un porcentaje catastrófico del cuerpo de oficiales experimentados del Ejército Rojo. Algunas estimaciones sugieren que aproximadamente 35.000 oficiales fueron destituidos de sus cargos entre 1937 y 1939. El ejército que se enfrentó a Alemania en junio de 1941 estaba, en muchos aspectos cruciales, descabezado. Tenía equipo, pero carecía de coordinación. Tenía soldados, pero carecía de un liderazgo experimentado. Tenía una doctrina de contraataque agresivo que quedó prácticamente inutilizada por la velocidad y la ferocidad del avance alemán. En las primeras semanas de la guerra, el Ejército Rojo sufrió pérdidas indescriptibles. En los primeros 6 meses de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética perdió entre 2,8 y 3,5 millones de soldados, solo como prisioneros de guerra, una cifra que representa uno de los mayores colapsos militares de la historia. El total de bajas en el primer año de la guerra en el frente oriental superó los 5 millones de soldados soviéticos muertos, heridos o capturados. El grupo de ejército suralemán arrasó Ucrania con una velocidad aterradora, tomando Kiev, la ciudad donde Lyudmila vivía y estudiaba, en septiembre de 1941 tras una batalla que resultó en el cerco y la captura de más de 600.000 soldados soviéticos. Fue en este contexto de catástrofe casi incomprensible que Lyudmila Pavlichenko tomó su decisión. Y, sin duda, fue una decisión. En 1941, las mujeres no eran reclutadas por el ejército soviético. Podían alistarse como voluntarias, y decenas de miles lo hicieron, pero no eran aceptadas automáticamente en puestos de combate. La postura oficial del Ejército Rojo, al comienzo de la guerra, era que las mujeres debían servir como enfermeras, especialistas en comunicaciones y personal de apoyo, no como combatientes. Cuando Lyudmila llegó a la oficina de reclutamiento militar en Odessa, Kiev se había vuelto demasiado peligrosa y se había dirigido al sur. Le dijeron, básicamente, que sería muy útil como enfermera. Tenía 24 años, era estudiante universitaria, según la mayoría de los testimonios, parecía exactamente lo que era, una joven intelectual, que no parecía tener madera de soldado de combate. Con su característica franqueza, le dijo al oficial de reclutamiento que era francotiradora entrenada. Le comentó que llevaba años compitiendo en tiro. Le preguntó, con tono directo, cuántos de los hombres en la fila de reclutamiento podían decir lo mismo. El oficial, aparentemente más convencido por la desesperación de la situación militar que por cualquier compromiso ideológico con la igualdad de género, la asignó a la 25ª División de Infantería Chapai del Ejército Rojo.
Le dieron un fusil Mosin-Nagant modelo 1891/30, un arma de cerrojo que había sido el fusil de infantería estándar soviético desde la Primera Guerra Mundial. Con su mira telescópica de 4 aumentos, era preciso a una distancia de entre 600 y 800 metros en manos expertas. En manos excepcionales, era capaz de alcanzar distancias considerablemente mayores. Estaba a punto de demostrar de lo que eran capaces unas manos extraordinarias. Durante el verano y el otoño de 1941, Odessa fue una ciudad sitiada en el sentido más literal. La ciudad portuaria, situada en la costa noroccidental del Mar Negro, fue rodeada por fuerzas rumanas y alemanas a partir de agosto de 1941. El asedio duró 73 días, del 5 de agosto al 16 de octubre de 1941, y durante ese periodo, aproximadamente 160.000 soldados soviéticos y una enorme población civil defendieron la ciudad contra una fuerza atacante que, en su punto álgido, llegó a superar los 300.000 efectivos. Fue aquí, entre los escombros y las trincheras que rodeaban una ciudad portuaria sitiada, donde Lyudmila Pavlichenko cometió su primer asesinato. La habían asignado a una unidad de francotiradores, que en el contexto militar soviético inicial era una institución considerablemente menos organizada y respaldada de lo que llegaría a ser más adelante. La doctrina de francotiradores en el Ejército Rojo aún estaba en desarrollo en 1941. El concepto de utilizar tiradores entrenados de forma organizada y sistemática para atacar a oficiales enemigos, observadores de artillería y dotaciones de ametralladoras, infligiendo así bajas desproporcionadas y creando un clima de miedo que mermaba la eficacia en combate del enemigo, se entendía en teoría, pero aún no se aplicaba con coherencia. Lyudmila, en muchos sentidos, estaba desarrollando su propia práctica en tiempo real. Los comienzos no fueron triunfales. Según su propio relato posterior, sus primeras muertes confirmadas fueron difíciles de una manera que trascendía lo físico. Estaba disparando a seres humanos, hombres que, minutos antes de que la bala los alcanzara, estaban vivos, respirando y pensando. El peso psicológico de esto era real, y ella nunca fingió lo contrario. Habló de ello con honestidad años después, diciendo que la primera vez fue la más difícil, y que comprendió, en aquellos primeros días, que estaba cruzando una línea que no se podía deshacer. Pero también comprendía contra qué luchaba. No se trataba de una guerra abstracta por territorio o recursos. La invasión alemana de la Unión Soviética estuvo acompañada, desde sus primeros días, por una campaña de asesinatos sistemáticos contra la población judía, los comisarios políticos y los prisioneros de guerra. Los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio que seguían al ejército alemán en territorio soviético, ya habían comenzado su labor. Los soldados soviéticos sabían, porque lo habían presenciado con sus propios ojos, que no se trataba de una guerra convencional entre ejércitos. Era algo diferente, algo que, en opinión de Lyudmila, requería un compromiso distinto. Se comprometió, completamente y sin reservas. Al finalizar el asedio de Odessa, había acumulado 187 bajas confirmadas. El proceso de confirmación en el ejército soviético requería que un segundo observador verificara la baja o bien pruebas físicas, lo que significaba que muchas de sus bajas reales casi con seguridad no se contabilizaron. 187 era la cifra conservadora y verificada. Es probable que la cifra real fuera mayor, pero la cifra que importaba, la que definiría su reputación y su leyenda, no era el número de bajas en sí, sino lo que representaban. Porque Lyudmila Pavlichenko no se limitaba a disparar a soldados de infantería desde la distancia. Su objetivo eran los hombres más peligrosos de los alemanes. Ella mataba a francotiradores. Los francotiradores enemigos eran su presa predilecta, y los cazaba con una paciencia sistemática casi clínica. Un enfrentamiento contra francotiradores es lo más parecido a una partida de ajedrez a velocidad letal que ofrece la guerra. Ambos bandos son expertos. Ambos bandos saben que el otro los busca. Las armas son idénticas. Las habilidades son un reflejo latente. Las únicas ventajas son la paciencia, la inteligencia y la capacidad de anticiparse un poco más que el oponente. Entre sus 309 bajas confirmadas, 36 fueron francotiradores enemigos. 36 tiradores expertos enviados para encontrarla y matarla, que fracasaron. Cada una de esas 36 representó no solo una muerte, sino un duelo ganado, una contienda entre dos seres humanos dedicados al mismo arte oscuro, en la que ella sobrevivió de forma constante y metódica. Cuando Odessa finalmente cayó en octubre de 1941, no por derrota militar,
sino por necesidad estratégica, ya que el alto mando soviético determinó que las tropas que defendían la ciudad eran necesarias en otros lugares. Liudmila fue evacuada a Sebastopol, la gran fortaleza naval en el extremo sur de la península de Crimea. Y si Odessa había sido su campo de entrenamiento, Sebastopol sería su campo de pruebas. En términos militares, Sebastopol fue uno de los campos de batalla más importantes y brutales de toda la guerra, entre 1941 y 1942. La ciudad había sido una fortaleza desde la guerra de Crimea de la década de 1850, el mismo conflicto cuya historia Liudmila había leído de niña, y su red de fortificaciones, túneles y posiciones defensivas la hacía extraordinariamente difícil de tomar mediante un asalto directo. Los alemanes y sus aliados rumanos sitiaron Sebastopol desde octubre de 1941 hasta julio de 1942, un asedio de aproximadamente 250 días que finalmente culminó con la captura de la ciudad, pero solo después de sufrir pérdidas cuantiosas en ambos bandos. Para Liudmila, Sebastopol fue la prueba de fuego. Los combates allí fueron intensos y brutales, de una manera que ni siquiera el asedio de Odessa la había preparado. Las líneas de frente a veces estaban separadas por apenas unos cientos de metros. El terreno, laderas rocosas, edificios en ruinas, intrincados sistemas de trincheras, creaba un entorno de francotirador de extraordinaria complejidad. Había 1000 posibles posiciones de tiro y 1000 posibles puntos de ocultación, y la tarea consistía en encontrar el propio antes de que el enemigo encontrara el suyo. Durante este periodo, desarrolló un conjunto de prácticas operativas sorprendentemente sofisticadas para alguien que, en esencia, había aprendido el oficio sobre la marcha. Casi nunca usaba la misma posición 2 veces. Comprendía que el fogonazo y la leve turbulencia del aire tras un disparo podían delatar la posición de un francotirador ante un observador entrenado, y era meticulosa al moverse después de disparar. A veces se arrastraba 50 o 60 metros hasta una nueva posición antes de volver a disparar. Estudiaba la luz en diferentes momentos del día y comprendía cómo el ángulo del sol afectaba la visibilidad desde distintas posiciones. Su paciencia a menudo inquietaba a los hombres que la rodeaban. Era capaz de permanecer completamente inmóvil durante horas, regulando su respiración y soportando la incomodidad física de estar tumbada en el suelo helado, hasta que llegaba el momento preciso. Además, y esto es crucial, desarrolló una práctica para localizar francotiradores enemigos de forma proactiva, no reactiva. En lugar de esperar a tener pruebas de que un francotirador enemigo estaba activo en una zona determinada para luego responder, analizaba sistemáticamente las posibles posiciones, buscando señales sutiles de ocupación. Tierra removida, sombras inusuales, ligeras asimetrías en los escombros que indicaran la presencia humana. Creaba señuelos, cascos en palos, movimientos controlados de tela, para atraer el fuego y revelar las posiciones. Y luego esperaba. En este periodo, el ejército alemán comenzó a tenerla como objetivo específico. A finales de 1941 y principios de 1942, su número de bajas y su reputación habían alcanzado tal nivel que la Wehrmacht comprendió que no era simplemente un soldado competente, sino un verdadero problema táctico. Los francotiradores individuales rara vez provocan la respuesta organizada de todo un aparato militar, pero Liudmila había traspasado el umbral que separaba a una combatiente eficaz de una amenaza inaceptable. Fue herida 4 veces durante la campaña de Sebastopol. En 4 ocasiones distintas, el fuego enemigo la alcanzó, principalmente metralla de artillería y morteros, más que fuego directo de francotiradores, lo que demuestra lo difícil que era, incluso para enemigos entrenados, localizarla. En cada ocasión, fue evacuada para recibir tratamiento, se recuperó y regresó al frente. Las heridas eran reales y graves, no era invulnerable, pero, en cierto modo, era inquebrantable. Fue durante ese periodo que ella es oficial al mando, y, según muchos, el hombre a que amaba, Alexei Kitsenko, resultaron heridos por el mismo proyectil de mortero. Kitsenko murió a causa de sus heridas. Según quienes la conocieron, su muerte representó la mayor pérdida personal de su vida. Había estado casada antes y ese matrimonio había fracasado. Esto era diferente, algo que había surgido en el crisol de peligro y a propósito compartidos. Su muerte no la hizo derrumbarse. No la hizo enfurecer ni mostrar un dolor evidente que incomodara a los hombres que la rodeaban. Eso provocó que, si cabe, se volviera más concentrada, más controlada, más peligrosa. Para la primavera de 1942, el número de bajas confirmadas de Liudmila Pavlichenko ascendía a 257.
El ejército soviético y el aparato de propaganda soviético, que, en tiempos de guerra, estaban profundamente interconectados, habían reconocido en ella algo verdaderamente extraordinario, no solo una soldado experta, sino una historia, una mujer, una joven bella, culta y elocuente que estaba matando a los mejores soldados alemanes a un ritmo que desafiaba cualquier explicación sencilla. El valor propagandístico era evidente, y en la brutal realidad de una guerra que iba mal, el Estado soviético no estaba dispuesto a desperdiciar ese valor propagandístico. Su perfil apareció en periódicos soviéticos. Su fotografía figuró en carteles. La prensa soviética le dio el apodo que la acompañaría el resto de su vida, la Dama Muerte. Si bien, según se cuenta, ella misma se sentía ambivalente respecto al apodo, pues consideraba que la reducía a algo sensacionalista en lugar de algo serio, este se le quedó, pero la dimensión propagandística de su historia, si bien es real, no debe eclipsar la realidad operativa. No se hizo famosa porque el Estado soviético necesitara que lo fuera. Se hizo famosa porque había hecho algo real, algo que requería auténtica habilidad, valentía e inteligencia, mantenidas durante muchos meses en condiciones de peligro extremo constante. La propaganda alcanzó a la realidad. La realidad fue lo primero. En el verano de 1942, fue retirada del frente. La razón oficial fue que había resultado herida de nuevo y necesitaba tiempo para recuperarse. La razón extraoficial, ampliamente conocida, era que el ejército soviético había decidido que era demasiado valiosa como para arriesgarse a perderla por una bala alemana. Con más de 250 bajas confirmadas, se había convertido en un símbolo, y los símbolos, a diferencia de los soldados, deben ser preservados. Según varios testimonios, estaba furiosa. Jamás había antepuesto la seguridad o la comodidad a un propósito, y ser apartada del combate mientras la batalla por Sebastopol continuaba sin ella, mientras amigos y compañeros con los que había luchado seguían muriendo, le pareció una traición, no a ella, sino por parte de ella, como si a ella se le permitiera vivir mientras otros debían morir. Sin embargo, la decisión no le correspondía a ella. Era una soldado dentro de una jerarquía militar, y la jerarquía había hablado. Lyudmila Pavlichenko iba a cumplir una misión diplomática. En agosto de 1942, Lyudmila Pavlichenko se convirtió en la primera ciudadana soviética en ser recibida en la Casa Blanca por un presidente estadounidense. En el verano de 1942, Franklin Delano Roosevelt lidiaba con la extraordinaria complejidad política de la coalición aliada. Estados Unidos había entrado en la guerra en diciembre de 1941 tras Pearl Harbor, y la cuestión de cómo coordinarse con la Unión Soviética, un país que, hasta hacía muy poco, había sido objeto de profundas sospechas por parte de la mayoría de los estadounidenses, constituía uno de los desafíos diplomáticos más delicados de toda la guerra. Roosevelt estaba comprometido con la alianza. Gran parte del público estadounidense, en cambio, tenía muchas menos certezas al respecto. Lyudmila llegó como parte de una delegación juvenil soviética que visitaba Norteamérica, y su impacto fue inmediato y totalmente inesperado. No era lo que el público estadounidense esperaba. Quizás esperaban a alguien más dura, más marcial, más claramente militar, el soldado soviético que imaginaban en Occidente. En cambio, se encontraron con una joven de gran educación e inteligencia, que hablaba con precisión y control a través de su intérprete, y que, según cálculos conservadores, había matado a más soldados enemigos que casi cualquier soldado estadounidense en servicio en aquel entonces. La cobertura de la prensa estadounidense sobre su visita fue extensa y, para los estándares actuales, bastante espantosa por su condescendencia. Los periodistas que cubrieron su llegada se centraron obsesivamente en su apariencia, en lo que llevaba puesto, en si usaba maquillaje, en si sonreía lo suficiente. Un reportero de Chicago, aparentemente convencido de que estaba haciendo una pregunta razonable, le preguntó por qué las mujeres soldados soviéticas no usaban más rímel en el frente. Su respuesta, transmitida a través de su intérprete con una voz de absoluta calma, se convirtió quizás en lo más famoso que jamás haya dicho. No existe ninguna regla que diga que una mujer deba usar rímel en la parte delantera. Soy una soldado, no una mujer para lucirme. No lo dijo con enojo. No alzó la voz. Lo dijo con la misma precisión cuidadosa y mesurada con la que, al parecer, hacía todo, y la sala quedó en silencio. En una reunión más multitudinaria, un congreso estudiantil en Washington, D.C. que congregó a miles de jóvenes estadounidenses, pronunció un discurso que impactó al público con una fuerza que sorprendió tanto a sus asesores como a los anfitriones. De pie en el podio,
con 25 años, menuda y serena, dijo: «Caballeros, tengo 25 años y ya he matado a 309 invasores fascistas. ¿No creen, caballeros, que se han estado escondiendo mis espaldas durante demasiado tiempo?» El auditorio estalló en aplausos, no por ofensa, sino por una mezcla de vergüenza y admiración. La frase fue difundida por la prensa estadounidense y se convirtió en un símbolo del esfuerzo bélico en los meses siguientes. Allí estaba una joven de un país de que los estadounidenses desconfiaban, diciendo con franqueza cuáles eran las consecuencias y quiénes las asumían. Conoció a Eleanor Roosevelt, quien quedó impresionada por ella y se carteó con ella tras la visita. Visitó Chicago, Nueva York y Toronto. Fue recibida por multitudes. Recibió aplausos, fue fotografiada y sus palabras fueron citadas. El cantautor estadounidense Buddy Guthrie le dedicó una canción, un hecho que deleitó a algunos y desconcertó a otros. Pero a pesar de todo, ella sabía que Sebastopol seguía luchando, que la ciudad por la que había derramado su sangre, la ciudad donde había perdido al hombre que amaba, seguía sitiada, que sus camaradas seguían muriendo mientras ella permanecía en los podios recibiendo ovaciones de pie. Sebastopol cayó el 4 de julio de 1942 mientras se dirigía a Norteamérica. La guarnición de la ciudad, que resistió durante 250 días contra una fuerza abrumadora, finalmente fue derrotada. Decenas de miles de soldados soviéticos murieron en los últimos días del asedio, y los supervivientes que no lograron evacuar fueron hechos prisioneros. La mayoría de esos prisioneros no sobrevivirían a la guerra. Se enteró de la caída de la ciudad durante su gira. No mostró el precio que pagó. No publicament. Regresó a la Unión Soviética en el otoño de 1942 y pasó el resto de la guerra desempeñando funciones de entrenamiento e instrucción, enseñando sus métodos, su paciencia, su disciplina posicional, sus técnicas para contrarrestar a los francotiradores, a una nueva generación de francotiradores soviéticos. Entrenó a más de 150 alumnos, muchos de los cuales alcanzaron un destacado historial de combate. En términos militares, esta fue posiblemente su mayor contribución al esfuerzo bélico soviético, incluso mayor que sus 309 bajas personales, porque el conocimiento que poseía no era meramente técnico. No se trataba solo de controlar la respiración, dominar el gatillo y la física de la balística a larga distancia. Era una filosofía de paciencia en combate, un conjunto de principios sobre cómo pensar bajo presión, cómo gestionar el miedo, cómo tomar decisiones cuando cada decisión tiene consecuencias letales. Estas cosas no se pueden aprender de un manual. Solo se pueden transmitir de alguien que las ha vivido en carne propia, repetidamente, y ha sobrevivido. El 25 de octubre de 1943, recibió la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética, la máxima condecoración militar que el Estado soviético podía otorgar. Fue ascendida a mayor. Su nombre quedó grabado en la historia de la Gran Guerra Patria con una permanencia que perdura hasta nuestros días. Hay un cráter en Venus que lleva su nombre. Hay un buque de guerra que ostenta su nombre. Hay escuelas, calles y un sello postal que llevan su nombre. Vivió hasta 1974, falleciendo en Moscú a los 58 años a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Dedicó gran parte de su vida de posguerra a la historia, retomando, tras todo, la disciplina que estudiaba cuando la guerra interrumpió su carrera. Trabajó como investigadora en el cuartel general de la Armada Soviética, donde escribió y dio conferencias sobre historia militar. Fue miembro del Comité Soviético de Veteranos. Asistió a conmemoraciones, pronunció discursos y recibió honores. Quienes la conocieron en sus últimos años la describieron como una mujer reservada pero afectuosa, de gran intelecto y con una absoluta convicción sobre la verdadera naturaleza de la guerra. No la idealizaba. Había visto demasiado como para idealizar nada. Hablaba de sus muertes no con orgullo, exactamente, sino con una precisión y una lucidez absolutas. Eran vidas que había arrebatado en una guerra impuesta a su pueblo, y había hecho lo que la situación requería con las habilidades que poseía. También habló, en ocasiones, de las mujeres que nunca fueron reconocidas, de las miles de mujeres soviéticas que lucharon y murieron en la Gran Guerra Patria, como francotiradoras, pilotos, tripulantes de tanques, infantería y partisanas, cuyas historias nunca se contaron y cuyos nombres se desvanecieron de la memoria colectiva. Sentía esto como una injusticia. Lo sentía personalmente. La fama de Lyudmila Pavlichenko, cuando llegó, se debió en parte a que el Estado soviético la consideró útil. Era joven, culta,
visualmente atractiva y elocuente, cualidades que la convirtieron en un símbolo valioso. Pero existían otras mujeres, menos fotogénicas, menos instruidas, menos expertas en el lenguaje simbólico, que habían realizado hazañas igualmente extraordinarias y que, sencillamente, habían caído en el olvido. Ella poseía ese conocimiento. Fue honesta al respecto. ¿Qué significan 309 muertes confirmadas? Vale la pena reflexionar sobre esto un momento, porque cifras tan grandes tienden a volverse abstractas, a perder su significado, a convertirse en meras estadísticas, tal como predice grotescamente el famoso aforismo de Stalin, que una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes es una estadística. Cada una de esas 309 bajas confirmadas representa un día, o varios días, de preparación minuciosa, una posición elegida y ocupada antes del amanecer, horas de inmovilidad bajo el frío, el calor o la lluvia, el cálculo de la velocidad del viento y la caída de la bala en función de la distancia, la identificación de un objetivo, no una figura sin rostro, sino un ser humano específico realizando una acción específica en un lugar específico, la decisión de disparar, el disparo, la confirmación. Y luego, casi de inmediato, surge la necesidad de retirarse, de moverse, de volver a ocultarse, de empezar de nuevo. Porque un francotirador que se detiene a reflexionar es un francotirador que puede ser localizado por el sonido de su disparo, por la breve alteración de su posición, por el análisis de patrones de un oficial de inteligencia enemigo que revisa los informes de bajas e identifica una firma. Lyudmila Pavlichenko lo hizo 309 veces, durante aproximadamente 18 meses de combate activo en algunas de las condiciones más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo mientras lidiaba con 4 heridas. Lo hizo mientras sufría el duelo. Lo hizo siendo profundamente consciente de que el Estado que la utilizaba como símbolo era un Estado con muchos pecados propios, un Estado que, en tiempos recientes, había llevado a cabo purgas, provocado hambrunas y encarcelado a personas por falta de entusiasmo político. Lo hizo porque, independientemente de lo que representara el Estado soviético, el ejército alemán pisando suelo ucraniano y ruso era algo concreto, inmediato y peor. Lo hizo porque su país la necesitaba. Lo hizo porque era la mejor en ello. Lo hizo porque, en un nivel que probablemente nunca llegó a comprender del todo, la pureza matemática del tiro de precisión a larga distancia, la quietud absoluta, el aislamiento perfecto de todo excepto de la relación entre el tirador, la bala y el objetivo, le proporcionaba algo que el caos, el ruido y el horror de la guerra amenazaban constantemente con arrebatarle. Le proporcionaba una forma de control. Y el control, en un mundo que había perdido completamente la cabeza, era una forma de cordura. El francotirador alemán que había esperado 3 días entre los escombros de Sebastopol, que había estudiado los patrones, analizado las zonas de peligro y se había posicionado con precisión profesional, había cometido un error fundamental. Había dado por sentado que la persona que lo perseguía pensaba como él, que abordaría el problema de la misma manera que él, que su entrenamiento, sus instintos y sus hábitos eran un reflejo de los suyos. No lo eran. Había luchado entre los escombros durante meses. Conocía esta ciudad con una familiaridad que ningún especialista recién llegado podría igualar. Sabía qué ángulos captaban la luz de la mañana y qué sombras se prolongaban más. Sabía qué rutas tomaría un hombre precavido entre posiciones y cuáles consideraría demasiado expuestas. Sabía, porque lo había pensado metódica y exhaustivamente, exactamente como alguien la cazaría. Y ella se había convertido en algo que no encajaba con el modelo que buscaban. Los 36 francotiradores enemigos que abatió durante la guerra no fueron víctimas de la suerte. No fueron emboscadas fortuitas. Fueron el resultado de una mente que, en este ámbito concreto, demostró ser más capaz que las mentes enviadas para detenerla. Había reflexionado más, esperado más tiempo, planificado con mayor meticulosidad y, al final, acertó 36 veces seguidas. Existe un tipo específico de excelencia humana que solo se manifiesta bajo una presión extrema, que solo puede demostrarse en condiciones tan severas que la mayoría de las personas nunca las experimentan y algunas no sobreviven a ellas. Los atletas la experimentan en la competición, los artistas en la creación, los líderes en la crisis. Lyudmila Pavlichenko la experimentó en el contexto más extremo imaginable y rindió al máximo nivel durante el tiempo que la situación lo requirió. Hoy se la recuerda de maneras que a veces resultan insuficientes para hacer justicia a su hazaña. La narrativa de la francotiradora, si bien es mejor que ser olvidada, tiende a enfatizar más su condición de mujer que su habilidad como francotiradora.
como si su sexo fuera lo interesante y su destreza lo sorprendente, en lugar de al revés. Es de suponer que esto le habría resultado familiar y a la vez tedioso. Era una historiadora que se convirtió en guerrera porque el momento lo requería. Era una madre que se convirtió en soldado porque la alternativa era esperar pasivamente mientras el mundo a su alrededor era destruido. Era una estudiante de historia militar que se convirtió en historia militar, escrita no con la cómoda distancia de la prosa académica, sino con el lenguaje específico e irrepetible de los mecanismos de cerrojo, los ajustes de miras telescópicas y las vidas extinguidas a distancias medidas en cientos de metros. Sin lugar a dudas, fue una de las soldados de combate más eficaces de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que fueran mujeres, en definitiva, lo menos sorprendente de ella, porque las cualidades que la hicieron extraordinaria, la inteligencia, la paciencia, la autodisciplina, la claridad moral, la negativa a dejarse menospreciar por lo que otros pensaban que debía ser, nunca, en toda la historia de la humanidad, han sido propiedad exclusiva de un tipo de persona en particular. Pertenecen a quien esté dispuesto a desarrollarlas. Pertenecen a quien, cuando la situación lo exige todo, descubre que tiene todo para ofrecer. Lyudmila Pavlichenko lo tenía todo para dar, y lo dio. 80 años después, en un mundo que ha cambiado casi hasta ser irreconocible comparado con el que ella defendió, el nombre de Lady Death aún conserva su peso, porque se lo ganó, campo de mente, para siempre, 309 veces. Si esta historia te conmovió, si en algún momento de estas páginas contuviste la respiración, ya entiendes por qué la historia importa. No las fechas ni los nombres de los libros de texto, sino las personas reales que tomaron decisiones imposibles bajo una presión insoportable que, contra toda lógica, lograron salir adelante. Si esta historia te aportó algo, una nueva perspectiva, un nuevo respeto, una razón para reflexionar sobre el coraje, el género y la guerra, por favor, dale a me gusta. Solo te llevará 2 segundos y realmente ayuda a que más personas descubran historias como esta. Ayuda a mantener viva esta historia. Y si quieres más historias como esta, historias de personas reales que hicieron lo imposible en los peores momentos de la historia de la humanidad, contadas sin rodeos ni exageraciones, suscríbete a Español Historia. Estamos construyendo algo importante. Una comunidad de personas que creen que las historias reales siempre son más extraordinarias que las inventadas. Nos encantaría contar contigo. Ahora bien, quiero que respondan en los comentarios, y les pido que reflexionen con sinceridad antes de escribir. Si hubieran estado vivos en la Unión Soviética en junio de 1941, sabiendo lo que se avecinaba, sabiendo lo que estaba en juego, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían tenido el valor que demostró Lyudmila? Es una pregunta incómoda, y así debe ser. En el próximo video, contaremos la historia de un hombre que, durante los días más oscuros de esa misma guerra, entró solo en un cuartel general nazi y llevó a cabo un acto de engaño tan audaz que no debería haber funcionado. Jamás debería haber funcionado. Y, sin embargo, funcionó. Y las repercusiones de lo que hizo ese día cambiaron el rumbo de toda una campaña. No te lo querrás perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias, por honrar a las personas que las protagonizan con su atención. Esta comunidad se construye a partir de esa atención, del deseo genuino de comprender, de recordar, de evitar que las hazañas extraordinarias de la humanidad caigan en el olvido. Lyudmila Pavlichenko no se desvaneció en silencio. Su recuerdo tampoco debería desvanecerse. Nos vemos la próxima vez.